Hola, buenos días. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esta es clase, que cargaré hoy 17 de abril para los alumnos de cuarto año B de la materia Historia del Pensamiento Social, acá en el Colegio Santa Isabel de Hungría. Y bueno, en realidad es para retomar algunos pensamientos y pensadores políticos de siglo XV y siglo XVI que hemos estado trabajando y desarrollando a través de las clases escritas. Eh, Sepan disculpar por ahí si se escuchan algunos ruidos de fondo, son construcciones cerca de la casa que uno no puede hacer nada más que intentar dar más fuerte el volumen. Eh, Bien, uno de los primeros pensadores que ustedes habían estado leyendo, reflexionando y por ahí analizando es Jean Bodin, ¿sí? Uno de los máximos exponentes del absolutismo francés, que bueno, un poco para comprender quién es y cómo era su pensamiento, hay que rastrearlo e interpretar que bueno, Jean Bodin, también por ahí conocido como Juan Bodino, vivió entre 1529 y 1590, 96. Fue un intelectual francés y en cual desarrolló sus ideas del campo de la filosofía, el derecho, ciencia política, también hizo análisis sobre la economía, pero una de sus principales obras y aportes la teoría política va a ser la teoría del Estado. Al respecto, se puede mencionar sus libros, los 6 libros de la República, en donde estableció tempranamente un concepto de soberanía, ¿sí? Los fundamentos que inspirarían posteriormente esta noción lo van a influenciar a Hobbes, que luego voy a explicarlo un poco a él, y a Locke, ¿sí? Si bien su pensamiento se establece interpretando las bases teóricas de una monarquía de tipo absolutista, él interpreta que el poder de mando tiene que ser un poder de tipo absoluto, un poder indivisible y perpetuo, ¿sí? Incluye en este sentido, él plantea que debe ser, si bien supervisado esos poderes por jueces, tiene que haber, digamos, una concentración del poder, y en este caso lo estaba pensando para la monarquía. Bueno, conociendo un poco a este intelectual, hay que saber que él provenía de una familia de artesanos, ¿sí? En su juventud recibió formación religiosa en los claustros de los Carmelitas de Angers. Estudió y se formó en París y también en el College de Francia. Y sobre todo tomó mucho pensamiento de la escolástica medieval, ¿sí? Si bien también se ha influenciado mucho el humanismo renacentista. Ustedes ya saben que si estos conceptos por ahí no los van comprendiendo, algunos han quedado dudas por ahí de formación en esos cosas, no solamente pueden consultar, sino que también, bueno, a hacer este proceso de hacer un glosario, como bien se los propongo en las actividades. ¿Sí? Este, Bien, Bodin, digamos, también estuvo trabajando dentro del Parlamento de París, en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual le dio también experiencia y bases formativas para poder plantear y desarrollar su pensamiento político. ¿Sí? Ahora, este pensamiento político, él lo escribe y lo piensa en el contexto de la guerra de las religiones, ¿sí? El momento en el cual la guerra entre los calvinistas y los católicos de Francia del siglo XVI estaba en pleno auge, ¿sí? Afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las familias, que componen la élite de una sociedad, y que deberían ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne, ¿sí? Por ello, la persona que ostente la autoridad deberá tener todo el poder y así de ser obedecidos por todos. Para Bodin, Dios es la razón humana, es el fundamento de la razón humana, ¿sí? Hay un origen religioso dentro de su pensamiento. Y también Dios es el origen de la naturaleza humana. Los hombres luego se ponen de acuerdo y buscan esa autoridad. Por ello, el Estado no ha de estar determinado por la metrópolis, sino que hay que respetarla. Bien. Ahora, para Bodin existen distintas formas
posibles de gobierno, ¿sí? Teniendo en cuenta dónde se concentra la soberanía. El concepto de soberanía es uno de los puntos que ustedes van a tener que investigar para el práctico que viene, por lo tanto, no lo voy a profundizar ahora, sino que lo voy a dejar para la siguiente clase. Pero bien, existen tres formas posibles de gobierno a partir del concepto de soberanía que él da. Y una es en la democracia del pueblo como un cuerpo, el cual posee el poder soberano. La segunda es que en la aristocracia la soberanía es poseída por una menor parte del cuerpo, o sea, el cuerpo hablando del pueblo. Y la tercera, en la monarquía se encuentra una sola persona, ¿sí? O sea, el poder, la soberanía, quien posee el poder, pueden ser de tres formas. En la democracia, en el pueblo, que elige un poder soberano, ¿sí? Un pensamiento que se tiene el día de hoy. Por ejemplo, con la elección de los presidentes. La segunda es la aristocracia, o sea que un grupo selecto de una minoría elige quién gobierna, ¿sí? Como era en su momento, antes del voto libre aquí, lo que se hacía como un voto indirecto. Y en la tercera parte, donde la monarquía es quien se hace hereditario y se concentra el poder en una sola persona. Bien, ahora, también hay que tener en cuenta eh, obras que él va a estar planteando, ¿sí? Una obra fundamental que por ahí uno puede rastrear o plantear, y les voy a facilitar algunos apuntes de eso, tiene que ver con las seis repúblicas, que es quizás el principal aporte político que realiza Bodin, que tiene que ver con un análisis y cómo sería una construcción de un concepto que ya era aplicado por los romanos, que es la república, ¿sí? Que tiene que ver con esta noción de que la soberanía podía residir en el pueblo. Bien, ustedes cuando lo hemos empezado a ver a Bodin habíamos abordado el razonamiento que tenía sobre el absolutismo, que se concentraba para el análisis del estudio del absolutismo francés. Ahora vemos otra parte de su razonamiento político, ¿sí? Que va en consonancia a otro pensador, que es el segundo que ustedes han tenido que leer y ir trabajando, que es Nicolás Maquiavelo. ¿Quién es Nicolás Maquiavelo? Bien, disculpen, ahí retomo. El pensamiento político por ahí de Nicolás Maquiavelo, que era el segundo pensador que estamos analizando y trabajando, eh, podía analizarse a partir de una frase que se le atribuyó que es el fin justifica los medios, que es una frase que, bueno, si bien no se comprobó que él la haya dicho particularmente, sí da cuenta de muchas de las ideas dentro de su principal obra, que es El Príncipe, ¿sí? Maquiavelo se lo considera como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, ¿sí? Y su noción de Estado abre camino a lo que va a ser después el pensamiento político dentro de la modernidad, que ya a lo largo del programa lo vamos a ir desarrollando y profundizando, ¿sí? Él hace un planteo de una reestructuración social incluso y cambios dentro de la concepción política. También, bueno, hay que tener en cuenta otra de sus obras grandes notables son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que él escribe y también da grandes pautas de su razonamiento. Dentro de esta obra de los discursos, Maquiavelo incluso se manifiesta como a favor de lo que sería la república, ¿sí? Pero partiendo del supuesto que toda la comunidad tiene dos espíritus que están en contraposición, el pueblo y el de los grandes. El del pueblo es el poder, un espíritu en el cual está en conflicto constantemente, que son el de los grandes, todas aquellas personas o aquellos miembros o instituciones que quieran gobernarlo, ¿sí? Es como una lucha constante. Para Maquiavelo el mejor régimen siempre va a ser una república bien organizada y toma como ejemplo la República Romana, que, que superaría aquello que tenga otro tipo de forma de gobierno que él considera más negativa, que son la tiranía, la oligarquía, incluso lo que hoy entenderíamos como una dictadura, ¿sí?
él plantea que la forma de gobierno, por ejemplo, ni la monarquía ni la democracia logran un equilibrio dentro de esta tensión de los dos poderes, ¿sí? Un poder vinculado al pueblo y un poder el de los grandes, que son quienes quieren dominar al pueblo. Eh, Dentro de ese pensamiento político, alguien que lo va a retomar posteriormente va a ser Rousseau, cuando logra conciliar la contradicción que se está planteando en el discurso del príncipe y en la obra propia de los discursos ya expresada. Bien, otro dato por ahí para que tengamos en cuenta sobre el pensamiento político. En el pensamiento político de Maquiavelo, él analiza o da una serie de pautas que deberían tener los príncipes europeos a la hora de ejercer el poder y de gobernar. Él dice que el príncipe debe tener virtud y fortuna para subir al poder. ¿Virtud en qué sentido? La virtud de tomar buenas decisiones para comandar y gobernar el pueblo. Y fortuna al tratar de conquistar un territorio y lograr así beneficiar al pueblo que ya gobierna de esta forma. ¿Por qué? Porque conquistaría tierras y obtendría nuevos recursos. En este sentido, él también lo que dice, Maquiavelo, siendo padre de algunos conceptos vinculados al Estado, es que el Estado debe funcionar como una organización, como una estructura superior a la del ser humano. Y que esta estructura superior puede tener fines nobles. Y para conseguir esos fines nobles, sí puede utilizar cualquier tipo de mecanismo con tal de lograr el bienestar superior. ¿Qué quiere decir esto? Conseguir ese bienestar de tipo superior implicaría aplicar cualquier fin, por eso atribuimos a la frase el fin justifica los medios, para lograr o peor, emplear cualquier medio para lograr un fin noble. ¿Qué quiere decir esto? Y lo retrotraemos al pensamiento actual. Por ejemplo, en el caso de Jujuy, por ejemplo, habían dicho que cerraban las fronteras para evitar que se proclame, y las fronteras incluso provinciales con Salta, para evitar que se siga avanzando el coronavirus, circulando y propagándose. Eso es un fin muy noble, porque uno quiere cuidar su bienestar. Ahora, da lo mismo cualquier medio, por ejemplo, impedir que una persona que trabaja en Jujuy y vive en Salta pueda acceder a su lugar de trabajo, o que no llegue algún tipo de suministro o mercadería, dando como ejemplo, no es que eso pase realmente. Entonces, para Maquiavelo sí, o sea, impedir incluso que la gente trabaje, impedir incluso que pueda circular miembros exceptuados de la cuarentena yendo para Jujuy, sería una parte del medio aceptable para conseguir un fin noble, por más que tenga otro tipo de consecuencias. También, ¿qué va a decir Maquiavelo? Va a analizar el concepto de la moral, que la moral es una construcción de la sociedad, ¿sí? Y al ser una construcción, también los quienes lo gobiernen pueden reinterpretar y cambiar esa moral por otras u otras formas de pensamientos que logren beneficiar al Estado o logren beneficiar a la comunidad. Por lo tanto, lo que puede ser bueno para un Estado en un momento puede ser malo para otro y puede ser aceptado o no por la sociedad. Eso como para resumir un poco más del pensamiento de él. Ustedes ahí igual tienen una lectura que complementaría esta explicación para terminar de cerrar las ideas que presenta Maquiavelo, que lo vamos a retomar también cuando empecemos a ver otros pensadores como Rousseau y Locke. Y por último vamos a trabajar el último pensador, que es el pensamiento político.